compartiendo con ustedes en este día en Primera de Juan 4:8, si van conmigo por favor. Primera de Juan 4:8, dice la Escritura de esta manera: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, ¿verdad? Dice este texto de la Escritura, realmente nos dice todo, ¿no? El que no ha conocido a Dios es porque no conoce el amor, ¿no? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, ¿no? Y cuando vemos el amor de Dios incondicional, no como el amor nuestro, ¿no? Y a eso nos referimos, a un amor que realmente es un amor incondicional, un amor que no encuentra tropiezos, que no encuentra dudas, un amor que realmente no es como el amor de nosotros los seres humanos, ¿verdad? Y por eso es que encontramos el amor de Dios, ¿verdad? Que sobrepasa todo explicación y todo entendimiento. Y cuando nosotros vemos acá, no solamente eso, sino que dice al principio en el verso 6, ¿no? Estoy en Primera de Juan 4, verso 5, dice, verso 6, perdón, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, vemos pues que esto no es para todo el mundo, ¿no? Cuando se trata de evangelio, tenemos que entender que, como he dicho otras veces, muchos son los llamados, pocos los escogidos, ¿no? Y realmente hay otro texto que se encuentra en Primera de Corintios que me gustaría compartirlo contigo. Es Primera de Corintios, y en el capítulo número 2, en el verso 9, dice así, y vamos a hablar de cosas espirituales en esta mañana. Lo que pasa es que el espiritual no entiende, el hombre natural no entiende las cosas que son de Dios, porque las cosas que son de Dios se tienen que discernir espiritualmente. Y esto es lo que preocupa en un tiempo como el que estamos viviendo, ¿no? Un tiempo de violencia, un tiempo de rebeldía, un tiempo de levantamiento contra la autoridad, mucha confusión, muchas opiniones. Y realmente nosotros los que somos cristianos pues tenemos otro nivel, realmente tenemos un nivel espiritual, porque el Espíritu de Dios entró en nuestros corazones, ¿no? Eso es lo que se conoce como el nuevo nacimiento, ¿no? Pero entonces dice acá, en el verso, en Primera de Corintios 2, verso 7 dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, ¿verdad? Hablando de los príncipes de este siglo, estamos hablando no solamente de la gente que está en eminencia, sino que estamos hablando también de los mundos espirituales. Acuérdate que hay mundos físicos y mundos espirituales. Entonces, hay principados y potestades que no entienden el plan de Dios, por ejemplo. Satanás, si hubiera entendido el plan de Dios, él no le hubiera quitado la vida a Jesús en la cruz. Pero como él no entendía el plan de Dios, y aún dice que los ángeles anhelan ver la revelación del evangelio, porque el evangelio es algo que solamente se le reveló a la iglesia, ¿no? Al cristiano, al que recibe a Cristo en su corazón, se le revela el plan de Dios y comienza a entender por primera vez las cosas espirituales, ¿verdad? Entonces, la persona que no recibe a Cristo, que no recibe al Espíritu de Dios, no entiende la Biblia, no entiende las cosas espirituales, ¿me entiendes? Hay dos mundos, el espiritual y el físico. Tú puedes interpretar bien el mundo físico, puedes ser una persona que negocia, que tiene una empresa, eres exitoso en lo que haces, eres inteligente, ¿verdad?, para estudiar y todo eso, y has logrado superarte. Pero eso solamente es un mundo nada más. El mundo espiritual, a ese tú no tienes acceso. No tienen acceso los científicos, no tienen acceso la gente que estudia. Esto no tiene que ver con intelecto ni con estudio, tiene que ver con algo que Dios hace en ti. Cuando el Espíritu de Dios se mete en ti, entonces viene una sabiduría, un tipo de entendimiento que no tienen otras personas, ¿verdad?
Y ahí es donde realmente, en ese mundo es donde nos movemos nosotros, ¿verdad? Por eso, y a veces, claro, ¿no? Cuando uno no lee la Biblia y uno no entiende lo que Dios nos dio, entonces uno como que divaga entre un mundo y otro. Dice aquí, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio ni oído, ojo no vio ni ha oído, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, ¿verdad? O sea, pues hablando de la sabiduría espiritual, ¿no? De las cosas de Dios. Cuando yo no conocía al Señor, ¿verdad? Y claro, desde pequeño Dios comenzó a llamarme al Evangelio, pero yo no entendía lo que Dios estaba haciendo. En un sinnúmero de ocasiones me llevaron a iglesias, ¿verdad?, evangélicas, escuché el llamado de salvación. O sea, Dios me venía preparando como a ti también, ¿no? O sea, no, por favor, no pienses que estoy hablando de mí, no solamente estoy dando un ejemplo. Hasta un momento en mi vida en que yo me pude entregar al Señor, ¿verdad? O sea, pues mi esposa, cuando era mi amiga, hace tantos años, me invitó a la iglesia. Y yo, después de haber vivido una vida perdida, y digo perdido porque estaba perdido, era una persona rebelde, una persona que andaba buscando alguna razón, algún motivo, ¿verdad?, para entender la existencia, como todos. Y pues por supuesto una persona perdida, ¿no? Estaba metido en todo lo malo que hay y todo lo que puede haber. Pero Dios, que es misericordioso, a Él le plació alcanzarme ese día que yo fui a la iglesia, ¿verdad? Cuando voy a la iglesia como un hombre natural, pues siempre duda uno, ¿verdad? Dice uno, esta gente son unos ladrones, unos mentirosos, estos pastores todos son iguales. O sea, la misma opinión que tú puedes tener ahora mismo, esa misma opinión tenía yo en ese tiempo, tantos años, ¿no? Pero a mí el Señor me salvó, ¿verdad? El Señor se reveló a mi vida, como lo ha hecho en la vida de miles y miles de gente que hoy aman a Dios y que entienden las cosas espirituales. Entonces, a medida que voy hablando, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú no entiendes lo que yo estoy tratando de decir. Mis amigos, cuando yo recibí a Cristo, me dijeron, estás loco, te volviste loco, te lavaron el cerebro, etcétera, etcétera, no como piensa el hombre natural. Pero el hombre espiritual, ¿verdad? Cuando ya Cristo se mete adentro de ti, entonces Él te revela otras cosas, ¿verdad? Que no vienen solamente así por leer libros, ni siquiera leer la Biblia. Acuérdate que hasta el diablo se sabe la Biblia, pero él no pudo evitar matar a Cristo y darnos vida a nosotros. Dice que aún los ángeles quisieran predicar el Evangelio, pero no lo pueden predicar porque no tienen la revelación del Evangelio. ¿Qué te parece eso? Por eso dice que cosa que ojo no vio ni oído jamás oyó, son las que ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios nos ha dado a nosotros, ¿verdad? Entonces sí, son las que Dios nos ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Te das cuenta? Eso es lo que dice, estoy en 1 Corintios 2, versos 10. Porque, dice, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, ¿verdad? El Espíritu es el que nos revela a Dios, literalmente. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu que está en el hombre? O sea, por ejemplo, tú sabes cosas acerca de ti, porque tú estás en ti, pues, ¿verdad? O sea, conoces lo más íntimo de ti. Hay cosas que tú hiciste, que tú piensas, que tú haces, que tú no le cuentas a nadie, solo tú las conoces. Pues el Espíritu de Dios se metió en nosotros y entonces a través de eso ahora nosotros podemos conocer a Dios. Ahora, claro, estamos en un proceso de conocer las cosas espirituales, las cosas profundas de Dios. Por ahora entendemos algunas cosas y otras es como por revelación, ¿verdad? Pero vamos en ese camino. En cambio, Dios conoce todas las cosas. Dios te conoce a ti completo, ¿verdad? Y nosotros vamos rumbo hacia poder conocer a Dios también, así como Él nos conoce a nosotros. ¿Qué te parece eso? Eso es algo increíble. Entonces dice, y nosotros hemos recibido el espíritu nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, ¿verdad? Entonces dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. O sea, esto no se aprende en la universidad.
¿ok? Sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, este es el mundo espiritual, ¿verdad? Entonces dice, pero el hombre natural es la persona que no ha recibido a Cristo en su corazón como su Salvador personal, ¿no? Ese es el hombre natural. Usted puede estar en una religión, usted puede ser católico, mormón, testigo de Jehová, musulmán, lo que usted quiera, pero esas son religiones nada más. Esos son las religiones de los hombres naturales, ¿no? Y está bien, o sea, tienen cierta reputación de culto voluntario, esfuerzo, sacrificio, pero ninguna religión salva. El único que salva es Cristo Jesús. Entonces, porque no estamos hablando de religión, estamos hablando de relación con Dios. Si usted tiene una religión, eso es pues una religión, ¿no? Dicho sea de paso, en las religiones simplemente son como delantales de higuera, ¿no? Como las que el hombre vistió en el principio para tapar un poco la maldad del hombre. Esa es la razón por la cual la gente busca religión y por eso todos andan buscando algo, ¿verdad? Que sea algo espiritual, pero el único camino es Cristo. Él es la verdad, el camino y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesús. Entonces, las religiones son fundadas por los hombres. Cristo no vino a fundar religiones, Él vino a salvar lo que se había perdido. Y si tú estás perdido en esta mañana y si tú nunca le diste el corazón a Jesús, tú no puedes entender lo que yo te digo, pero sí puedes pedirle a Dios que se revele a ti en este momento y que el Evangelio sea para ti una revelación sobrenatural como la fue para mí y para otros hermanos alguna vez en la vida. Hay algo que pasa, hay un momento, escucha bien, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. En mi opinión, toda persona que tiene un poco de discernimiento debería estar llorando y pidiendo que Dios lo escoja. Porque si Dios te escoge, Él te da de su espíritu y entonces tú puedes entender las cosas de Dios. Es la razón por la cual en las iglesias no todo el mundo hace las cosas correctamente. Porque unos están ahí porque fueron llamados, pero no porque fueron escogidos. Entonces hay gente que no es salva, que piensan que son salvos, pero nunca han sido salvos, porque nunca se han arrepentido de sus pecados, nunca le han dado a Cristo el corazón, ¿verdad? Entonces aquí dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, ¿verdad? Entonces aquí, en el verso 15 de 1 Corintios 2, Dios nos da permiso de juzgar a las personas, ¿no? Hay quien dice no juzguéis para que no seáis juzgados. O sea, hay un tipo de juzgar, ¿no? Que tiene que ver con criticar a la gente, ¿no? Aquí Dios no nos está poniendo a criticar a la gente, pero Dios nos está poniendo a juzgar todas las cosas. O sea, el discernimiento espiritual que nosotros tenemos. Por ejemplo, Jesús no tenía necesidad que la gente le dijera lo que la gente era. Él sabía lo que había en el corazón de las personas. Y cuando tú tienes dones de Dios, ¿verdad? Cuando tú tienes el Espíritu de Dios te da dones y con esos dones tú puedes discernir a la gente, tú puedes ver el corazón de la gente, tú no necesitas que te cuenten de la gente, tú ya sabes cómo es la gente. Cuando tú tienes a Dios adentro, Dios como lo sabe todo, Él te revela quiénes son las personas exactamente. Y estos son dones, ¿verdad? Del Espíritu. Así que porque dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Ahí viene la revelación. Nosotros ya no tenemos la mente nuestra. El que recibe a Cristo tiene la mente de Cristo y opera en el Espíritu de Dios. Por eso dice, andad pues en el Espíritu, no satisfagados los deseos de la carne. Entonces, el ser un hijo de Dios, ¿verdad? Te compra a ti ese privilegio y esa bendición que tenemos nosotros en Primera de Corintios 13, por ejemplo, que es el texto que quería compartir contigo. Aquí estaba en Primera de Corintios 2, pero luego el apóstol, ¿verdad?, escribe a la iglesia de Corintios, porque en Primera de Corintios le estaba escribiendo a esta iglesia, porque esta iglesia estaban un poquito desordenados, ¿verdad? Esta gente tenían contenciones, tenían problemas entre ellos, o sea, eran cristianos, pero no eran cristianos espirituales, sino que eran cristianos carnales. Si tú te das cuenta, en el capítulo 3 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no verdura, dice, porque, o no verdura o viandas, ¿no? O sea, no un almuerzo sólido. Les tuve que dar leche porque no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos
contienda y disensión. Les pregunta, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Verdad? Cuando habla de hombres, básicamente les dice animales, ¿no? Porque eso es lo que significa. El hombre natural, ¿verdad? Es un animal. O sea, I'm sorry to say this, porque lo que estoy diciendo es heavy. Pero la persona que no tiene a Cristo en su corazón es un hombre natural, pues actúa como una persona que es prácticamente solo natural, ¿verdad? Como de la naturaleza, por decirlo así, para no usar palabras ofensivas. Por eso es que la gente son criminales, adúlteros, ladrones, mentirosos. O sea, todo el pecado se manifiesta en ellos de tal manera que lo que hacen es inclusive muchas veces peor que un animal, ¿no? Por ejemplo, hay madres que abortan a sus hijos, abandonan a sus hijos, cuando los animales y los perros ni siquiera hacen eso. O sea, pues tú vas a ver en el hombre natural las aberraciones, las corrupciones, los corazones más malvados hay en los hombres naturales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tienen a Dios. Entonces dice, aquí dice el apóstol, le está diciendo a la iglesia, a ustedes les tengo que hablar como si fueran niños, como si fueran hombres, ¿verdad? Y no, hay dos palabras en el texto griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Está esukikos y sarkikos, ¿verdad? Esukikos se refiere al hombre espiritual, pero sarkikos, porque sarx es carne, ¿no? Cuando se dice sarkikos, está hablando de un hombre carnal, una persona que funciona solamente en su naturaleza humana, ¿me entiendes? O sea, con todo tipo de maldad, y eso es lo que vemos, pues, muchas veces inclusive dentro de las iglesias, personas que probablemente han recibido a Cristo, pero no se han preocupado por orar, por leer la Biblia, no se han preocupado por hacer las cosas. Inclusive hay gente en las iglesias que ponen más énfasis en los dones espirituales que en los frutos del Espíritu, ¿verdad? Entonces, de nada sirve que tú tengas dones si tú no tienes frutos, ¿verdad? Inclusive de nada sirve que tú tengas fe si tú no tienes fruto. Acuérdate que dentro del fruto está el amor, ¿verdad? El amor es algo que tiene también cierto tipo de behavior, ¿verdad? De sabiduría. El amor va de la mano con la disciplina, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una madre, si ama a su hijo, lo va a corregir, ¿verdad? ¿Para qué? Para que más tarde su hijo sea un hombre de bien. Ahora, si una madre tiene un amor enfermizo, que no es el amor de Dios, es un amor sobreprotector, ¿verdad? Va a amar a su hijo de una manera codependiente, pues va a hacer que ese muchacho sea un inepto, un bobo, que no se desarrolle como una persona normal, ¿me entiendes? ¿Por qué? Por la sobreprotección. Eso ya no es un amor verdadero, eso es manipulación, eso es hechicería, ¿verdad? Neutralizar a las personas. Entonces, cuando hablamos de amor, no solamente hablamos de estar sobando gente y estar actuando como que uno es un bruto, como que uno es un estúpido, que uno todo lo aguanta, todo lo sufre, no. Dios te da sabiduría. Dios no pretende que tú estés en una relación de violencia doméstica, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, si tú tienes que acusar a tu marido de violencia, tienes que acusarlo porque en lugar de perjudicarlo, lo vas a ayudar. Hay mujeres que piensan que si se lo lleva a la policía, pobrecito, le tienen lástima y entonces siguen en esa relación enfermiza. Eso no es amor correcto. Si tú amas a la persona, tú dejas que esa persona sea corregida, aunque a ti te duela, ¿me entiendes? O sea, el amor no es enfermizo, el amor tiene que ser sano, el amor de Dios tiene que ser sano. Entonces, ahí viene, por supuesto, la justicia, lo mandan a un programa donde él tiene que ser tratado psicológicamente porque tiene problemas de enojo, anger issues, como se dice en inglés, ¿verdad? Y pasa por programas donde lo van a ayudar. O sea, si tú verdaderamente amas, tú procuras el bien de las personas. Tú no te quedas en una relación enfermiza recibiendo palo o dando palo, porque eso no tiene que ver absolutamente nada con amor, ¿verdad? Entonces hay que estar bien claro en esto. Cuando yo me entregué al Señor, ¿verdad? Me acuerdo que mi esposa me regaló una Biblia y yo, como no estaba metido en las cosas de Dios, pues agarré la Biblia una vez que mi televisor estaba desbalanceado porque le faltaba un apoyo. Entonces esa Biblia que mi esposa me regaló por un tiempo, yo la metí así para sostener el televisor, ¿verdad? No me interesaba leer la Biblia, no me importaba leer la Biblia. Más sin embargo, mi esposa, cuando me regaló la Biblia, me la regaló marcada en 1 Corintios 13, ¿verdad? Y por supuesto yo era un loco, ¿verdad? Una persona perdida, metido en todo tipo de cosas. Estudié meditación trascendental, nueva era, hinduismo, o sea, toda esa basura del New Age, todo eso que tiene que ver con la búsqueda
tonta y loca que muchos hombres tienen tratando de encontrar a Dios en algo, ¿verdad? Que dicho sea de paso, a veces no solamente es que la gente quiera encontrar a Dios, sino que lo que quieren es tener poder a puro tubo, como se dice, ¿no? Y por eso se llama hechicería, viene de la palabra hechizo, ¿verdad? Y tal es el punto, pues, que Dios prohíbe la magia, prohíbe el espiritismo, prohíbe cualquier tipo de consulta, adivinación. Todo eso Dios lo prohíbe, porque todo eso es basura, todo eso es ocultismo, todo eso no sirve. Eso solamente te trae pobreza, te trae miseria, te trae enfermedad y corrupción moral, sexual y todo tipo de desviación en cuanto a tu mente, ¿verdad? Y por eso hay tanta gente corrupta, y por eso es que hoy en día estamos viviendo un tiempo como Sodoma y Gomorra, porque el hombre natural, ¿verdad?, por medio del humanismo secular piensa que puede buscar a Dios por sus propios medios o por los medios que le ronque la gana, y esa mezcla de conocimiento humano y conocimiento demoníaco hace que la gente sea terrible, pues tan mal, están perdidos. Así estaba yo. Cuando un día, por necesidad, ¿verdad?, por vacío del corazón, entonces decidí leer, ¿verdad?, el texto que mi esposa me había marcado en la Biblia. En un momento de esos de necesidad logré sacar la Biblia donde la tenía y la leí, ¿verdad? Y entonces Dios comenzó a trabajar en mi corazón. Dios comenzó a mostrarme cosas que yo nunca había visto. Y comencé a clamar a Dios y comencé a meterme con el Señor, a entender las cosas de Dios, hasta un momento en que yo di el corazón a Cristo, pues me entregué al Señor, me arrepentí de mis pecados y me entregué a Cristo. Cuando eso pasó, entonces de pronto es como si un velo se me hubiese quitado de los ojos. Entonces yo ya entendía las cosas de Dios, entendía la Biblia, comencé a leer la Biblia y leía y lo entendía todo. Prácticamente es como nacer de nuevo, ¿verdad? Es como si me hubieran cambiado la persona. Y claro, por supuesto, ¿no? Ahí es donde comienza la persecución, la gente a burlarse de ti, ¿verdad? Que te volviste loco, que te volviste aleluya, evangélico, whatever. Pero eso es precisamente lo que se llama un nuevo nacimiento. Eso es nacer de nuevo, ¿verdad? Eso es nacer del agua y del espíritu, ¿verdad? Del agua por la palabra y del espíritu porque el espíritu se mete en ti y el espíritu te comienza a enseñar las cosas de Dios. Dice aquí, acerca de Corintios 13, me dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, ¿no? Y cuando hablamos de metal y címbalo, pues no sé si has visto esos tamborcitos de metálicos que son del Caribe, que emiten cierta musiquita, así que es música caribeña. No sé si sabes lo que digo. Si está desafinado, en realidad suena horrible, pero si está afinado, ¿verdad?, por supuesto da una nota agradable, ¿no? Y pues produce música, ¿no? Pues una persona que hable lenguas, ¿verdad? Pues acuérdese que a ver si me da tiempo para esto, pero Corintios 12 es una explicación de los dones del Espíritu, ¿verdad? Por ejemplo, en Corintios 12:8 dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría es casi como, no me tomes a mal las palabras que voy a usar, pero las voy a usar para que me entiendas, ¿no? La sabiduría es como si tú le adivinaras a la gente lo que tienen, ¿verdad?, o lo que están pensando. Pero lejos de ser un espíritu de adivinación, es el Espíritu de Dios que te muestra el corazón de las personas. Entonces, una palabra de sabiduría es cuando tú estás predicando, entonces el Espíritu te toma y tú dices algo que tiene que ver con una persona que el médico le dio un diagnóstico. Tiene cáncer, por ejemplo. Entonces el Espíritu te muestra que hay una persona que está enferma en la congregación y tú lo dices en público y la persona sabe que Dios le está hablando, ¿verdad? Entonces esa persona, en esa palabra de sabiduría, puede ser sana, ¿verdad? Que eso pasa siempre que estamos en las reuniones, ¿verdad? Se da una palabra de sabiduría, alguien la toma y es sana, ¿verdad? Eso es palabra de sabiduría. A otros, palabra de ciencia. La palabra de ciencia es otro don del Espíritu que tiene que ver precisamente con sabiduría de Dios, ¿verdad? Resolución de problemas. Pues viene una persona que tiene un problema terrible que no sabe cómo solucionarlo y en la reunión Dios le da una palabra de ciencia, ¿verdad?, que le transforma totalmente su forma de pensar. O sea, Dios le da un pedacito de información que esa persona toma y básicamente eso le resuelve el problema, ¿verdad? O sea, pues dice también a otros fe por el mismo Espíritu. O sea que la fe viene por el oír la palabra, la fe normal, pero a otra gente Dios le da fe por el Espíritu Santo, ¿viste? O sea, hay gente que tiene fe por el Espíritu y esto sucede como un don.
¿verdad? Dice a otro dones de sanidades, por ejemplo, ¿no? Gente que ora por los enfermos y se sanan, pues eso es los dones del Espíritu, ¿verdad? También está a otros el hacer milagros, ¿verdad? Todo tipo de milagro. A otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, pues que era lo que estaba hablando anteriormente. O sea, cuando tú disiernes los espíritus, tú sabes exactamente quién es la persona, si tiene demonios, si no tiene, qué intención trae, por qué vino, por qué te llamó, por qué te está ofreciendo este negocio. O sea, cuando tú caminas en el Espíritu de Dios, tú sabes discernir el espíritu de las personas, sabes exactamente el corazón de la gente, ¿verdad? Estos son dones del Espíritu. A otros diversos géneros de lenguas. Por eso en 1 Corintios 13 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ¿verdad? Porque hay lenguas de los hombres, francés, inglés, etcétera, etcétera, que dicho sea de paso, hay un momento en que las lenguas van a desaparecer porque ya no las vamos a necesitar, porque lo vamos a conocer todo, luego lo vas a ver. Entonces dice diversos géneros de lenguas, ¿no? A otros interpretación de lenguas, ¿no? Hay quien habla lenguas, y cuando estoy hablando de esto, estoy hablando de cosas espirituales. Los que hablan en lenguas saben lo que estoy diciendo, los que no hablan en lenguas todavía están pensando qué será eso, y los que no tienen a Jesús están creyendo que yo estoy loco completamente en lo que estoy diciendo, porque no puedes discernir lo que yo digo, porque no tienes el Espíritu de Dios para discernirlo. Entonces lo que yo hablo para ti es una estupidez, es una locura, porque tú no lo puedes entender. Pero el que tiene el Espíritu, ¿verdad?, entiende una cosa y otros entienden tal vez parte de la otra, porque no todos los cristianos evangélicos hablan lenguas angélicas, ¿no? Hay lenguas que se utilizan porque como el diablo no las entiende, a veces ni la misma persona las entiende, pero las habla. Dios sí lo entiende porque Dios es el autor de las lenguas angélicas y humanas. Acuérdate que el Señor, para enredar a la gente en Babel, les dio una lengua a cada uno, no se pudieron comunicar. Por eso es que ahora hay que hablar todo tipo de lengua porque no nos podemos comunicar, ¿no? Y esto tiene que ver precisamente con cosas espirituales, aunque la gente no lo entiende así. Cuando fue el bautismo del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, en el aposento alto, entonces dice que todos hablaban una sola lengua y todos entendían. Ahí fue donde el Señor solucionó el problema de Babel, porque el Espíritu enreda a la gente o arregla a la gente. Dios manda. Dije que Dios manda. Cuando Dios está contigo, nadie puede contra ti. Entonces, por eso es importante ser hijo de Dios. Y no tienes necesidad de andar con armado, ni defendiéndote, ni peleando con la gente. No, cuando tú caminas en el Espíritu y Dios está contigo, Dios te protege y te guarda. Entonces, cuando vamos otra vez de regreso, y por eso digo, Corintios 12 habla de los dones espirituales, y luego Corintios 13 viene a decir que el amor es más importante que cualquier don espiritual. Acuérdate que los discípulos fueron comisionados para echar fuera demonios, ¿verdad? Y dice que ellos regresaron contentos porque los demonios se les sujetaban en el nombre de Jesús. Y Jesús les dijo, eso no es nada, les dijo el Señor, por eso no se alegren tanto. Mejor alégrense que su nombre está escrito en el libro de la vida. Alégrense que nacieron de nuevo, porque si no naces de nuevo, tú no puedes entrar al reino de Dios. Entonces, ahí es donde está el énfasis, ¿no? Lo más importante es el nuevo nacimiento. Los milagros son buenos, todos los dones son buenos, gloria a Dios por eso, pero cuando la gente solo quiere poder, solo hacen énfasis en los dones, pero no hacen énfasis en el fruto. Y el Señor dice que el fruto es mejor que los dones, aunque no está descartando los dones. Yo, por ejemplo, los tengo, los predico, los deseo, los anhelo. Tanto así que dice la Biblia que más adelante te lo muestro, pero cuando llega a 1 Corintios dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un instrumento que no está afinado, ¿verdad? Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, fíjate bien, y dice, y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Fíjate, qué tremendo esto, ¿no? O sea, no importa lo que la gente pueda hacer, si no hay amor, si Dios no está en la persona, porque dice que el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. La esencia de Dios es el amor, pero el amor puro, ¿entiendes? El amor incondicional, el amor que tiene las características que siguen ahora. Dice, y aún sigue diciendo, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve, ¿verdad? Mira qué interesante esto, o sea, no tiene que ver tanto con la fe, ¿verdad?
Porque pudiéramos tener fe para todo eso. Ahora bien, cuando las personas pudieran hacer todas estas cosas, inclusive entregar el cuerpo para ser quemado, lo harían solamente por su propia vanagloria, por su egocentrismo, ¿no? Para que digan, oh, qué mártir fue fulano, ¿verdad? No lo está haciendo por verdadero amor, sino que más bien lo hacen como un acto de heroísmo, ¿no? Para quedar bien, etcétera, etcétera. Ese no es el amor del cual realmente estamos hablando. Mira nomás, dice, si repartiese todos mis bienes una vez más para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y ahora nos describe el amor. Dice, el amor, número uno, es sufrido. El amor es benigno, ¿no? Y la palabra benigno, fíjate qué lindo, dice que la palabra benigno es la palabra benignus, que tiene que ver con bueno, y la palabra nous significa nacido, ¿verdad? O sea que una persona es alguien, una persona benigna es alguien creado o concebido para el bien o por el bien. ¿Qué te parece eso? Entonces, nosotros en Cristo Jesús fuimos concebidos por el Espíritu Santo, ¿verdad? En el nuevo nacimiento, para hacer el bien, para movernos en bien. Y no permitir, ¿verdad?, que el diablo nos serruche el piso, por decirlo así. Entonces, cuando decimos, el amor es sufrido, el amor es benigno, ¿verdad? El amor no tiene envidia. Cuando nosotros vemos que la gente tiene cosas o logran cosas, ¿verdad? Si nosotros sentimos envidia es porque falta amor en nosotros, ¿verdad? Y eso todos lo podemos detectar. Por eso hay que trabajar, ¿verdad?, en que cuando la gente es bendecida, nosotros tenemos que tratar de alegrarnos porque Dios bendijo a las personas. Regularmente cuando uno tiene envidia y alguien está bendecido, uno le da cólera, ¿verdad? Uno se enoja, dice, pero ¿por qué le dieron a este y por qué le fue bien a este, ¿verdad? Eso es no tener amor. Por eso cuando uno siente esas cosas, uno tiene que ir trabajando en que el amor se perfeccione en nuestras vidas. Por eso dice, no tiene envidia. El amor no es jactancioso, ¿verdad? Cuando la gente se jacta es orgullo, no es amor. Cuando la gente presumen, cuando hablan bien de su apellido, de su familia, ¿verdad? Cuando nos jactamos del estudio, de lo que hemos alcanzado, de los gustos nuestros, todo eso no es amor, ¿verdad? El amor no es jactancioso. Dice, no se envanece, ¿verdad? De eso es lo que estoy hablando. Cuando hay vanidad, ¿verdad? Cuando hacemos todas las cosas por figurar, para que nos miren, ¿verdad? Yo digo, unas personas deberían de estar contentas que Dios les dio ciertas apariencia física, por decirlo así, ¿verdad? Ciertos adornos, ¿verdad? Gloria a Dios que los tienes, pero nunca los uses para manipular y nunca te enorgullezcas de lo que Dios te dio en relación a otras personas, porque eso no es amor, ¿verdad? El amor no se envanece, no hace nada indebido, ¿verdad? Cuando nosotros caminamos en amor, hermano, hasta tratamos de poner el carrito del supermercado donde toca, hermano. No lo dejamos en medio de los parqueos, mucho menos en medio de un parqueo de una persona handicap, ¿verdad? Una persona que no puede moverse, hermano. Que cómo va a ser la persona para bajarse del carro y mover el carrito que dejaste tú en el parqueo de handicap, ¿verdad? O sea, el amor no hace nada indebido. El amor siempre procura dejarlo todo en orden, no dejárselo a los demás, ¿viste? Por eso el Señor nos llama a caminar en amor, porque el amor le hace bien a los demás antes que hacer bien a sí mismo. Así fue Jesús, ¿verdad? Jesús, antes de procurar su propio bien, procuró el bien de los demás, tanto así que dio su vida. Ese es el verdadero amor. Y dio su vida por un montón de gente que no era perfecta. Amén. Y ahí es donde radica básicamente el amor, ¿verdad? El amor a veces para mucha gente es, no, dice, si se portan bien yo los quiero, ¿verdad? Este me cae mal porque es de tal raza, ¿verdad? O este me cae mal porque es de tal país. Hermano, eso no es tener amor, ¿verdad? Eso es divisiones. Por eso el apóstol le dijo a los corintios, yo les quisiera hablar a ustedes como adultos en Cristo, pero no puedo, le dijo, les tengo que dar leche, no les puedo dar un alimento sólido. No podemos hablar profundidades de Dios aquí en esta iglesia porque esta gente solo se dedican a chisme, a contienda, a envidia, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con la iglesia realmente que no termina de ser transformada, ¿no? Y claro, mucha gente no quiere saber de la iglesia precisamente por eso. Pero cada persona tiene que ir trabajando, ¿verdad?, en estas áreas
Dice también así que el amor no busca lo suyo, el amor no se irrita, no guarda rencor, ¿verdad? O sea, el amor es tan noble, hermano, tan sencillo, que te hacen algo y tú no lo tomas en cuenta. O sea, no tomes en cuenta, pues el agravio no lo tomas en cuenta. Pero hay personas que se ofenden, hay personas que viven amargados, hay personas que caen en odio, ¿verdad? Eso no es amor. Y el amor, hermano, es un ambiente, es una esfera, o es un rim, ¿no? Como se dice en inglés, es un nivel espiritual donde Dios nos quiere tener, ¿verdad? Donde básicamente no tenemos ningún temor. Dice que no se goza de la injusticia, ¿verdad? Muchas veces, no sé si te pasa a ti, ¿no? En tu naturaleza humana, no solo que, ojalá que no me pase solo a mí, pero a veces cuando le pasa algo malo a alguien, uno que como que en parte va por ahí, dice como que uno que se dice qué bueno que le pasó, ¿va? Como que se alegra uno de eso. Eso es luchar contra la naturaleza humana que tú tienes, ¿verdad? Porque la naturaleza humana es un cuerpo de muerte. La carnalidad, ¿verdad? Esa parte tuya es diabólica literalmente y es con la que tienes que luchar, ¿verdad? Inmediatamente tienes que llevar ese pensamiento cautivo a Cristo, renovar tu mente y decir, Señor, si yo camino en ti, camino en amor, yo no me voy a alegrar de algo malo que le pasó a alguien, ¿verdad? Muchas personas dicen qué bueno que le pasó a aquel, o otra gente dice, ¿y por qué a mí, verdad? ¿Y qué dice cuando dice por qué a mí? Dice, ¿por qué no le pasó a otro y no a mí? ¿Verdad? O sea, siempre estamos viendo a ver, ¿verdad?, hacia otro en lugar de ver hacia nosotros. Dice, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Muchas personas cuando se dicen verdades, gente se ofende, hermano. Especialmente cuando se predica la palabra de Dios. Yo soy uno que, yo predico, me gusta hablar con la verdad de Dios. No me gusta andar con tapujos ni poniéndole pañales a la gente. Yo digo las cosas, al pan, pan, al vino, vino, siempre con amor, ¿verdad? Porque la palabra también sin amor no sirve, ¿verdad? O sea, dice que Él vino lleno de gracia y de verdad. O sea, hay que decir la verdad, pero con gracia, ¿verdad? O sea, yo trato con respeto de decir lo que tengo que decir, pero cuando se dice la verdad, si tú tienes amor, tú te gozas de la verdad. Tú dices, wow, dice, no, el hermano predicó, eso fue una verdad. O sea, nos pegó fuerte, pero es verdad. Entonces, el que camina en amor se goza de escuchar la verdad. Pero el que no camina en amor, hermano, le gusta que le metan cuento, que le metan labia, como dicen aquí en Miami, ¿verdad? Que le metan muela, que lo casaqueen, se dice en mi país, ¿verdad? Le gusta que le den cuerda nada más, ¿verdad? Que lo adulen, le gusta que le adulen la carne, no le gusta que le tiren directo, ¿verdad? Que le digan, mire, esto está mal hecho, no lo haga, ¿verdad? Entonces, si usted tiene amor, usted se goza y dice, es cierto eso, pues lo tomo, lo recibo. ¿Por qué? Porque la disciplina, hermanos, es parte del amor, ¿verdad? Cuando a uno lo disciplina, dice que el que ama, ¿verdad? Dice algo así con respecto al libro de Hebreos. Dice que al que Dios ama, a ese disciplina, dice, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si nos dejan sin disciplina, entonces somos bastardos y no hijos, ¿verdad? Entonces, Dios nos ama, por eso nos disciplina. Y no es que nos dé palo, sino que Dios pone ciertas reglas. Dice, bueno, a este lo voy a bendecir, pero todavía no. Y usted se enoja, ¿verdad? Entonces dice, no deje que brote una raíz de amargura y contamine a los demás solo porque Dios no lo ha bendecido. Gócese que Dios bendijo a otros, porque así Dios lo bendice a usted. Dele gracias a Dios por lo que usted tiene, ¿verdad? Y por lo que tienen otros también, porque de esa manera Dios nos bendice a todos. Es una forma de caminar en el amor de Dios. Es algo nuevo, es otra dimensión, es otra esfera. Dice aquí, mire, para ponerlo más estrujadito, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, ¿verdad? Y esto es este verso 7, hermano, es candela, porque dice todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Cuando usted dice, no, a este ya no lo soporto, bueno, le falta amor, ¿verdad? O sea, sufrir, a los matrimonios, por ejemplo, les toca sufrir, a mi esposa le toca sufrir cosas que yo a lo mejor nunca voy a cambiar, pero como ella me ama, ella lo sufre, ¿verdad? Y son cosas así. Muchas veces pensamos que las personas van a cambiar y entonces las amamos. Usted no ama a la gente porque la gente cambia. Usted ama a la gente porque usted los ama, ¿verdad? Y principalmente sabiendo que somos seres humanos y tenemos defectos, ¿verdad? Por supuesto, por eso dice que hay que poner más la atención en las virtudes que en los defectos, porque eso sí, yo creo que tenemos más virtudes, más cosas buenas que defectos. Entonces, cuando uno camina en amor, uno pone el ojo en las virtudes, no en los defectos. Por eso dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera,
todo lo soporta. El amor nunca dejará de ser, ¿verdad? Pero mire esto, pero la profecía se acabará, ¿verdad? Porque cuando nosotros ya lleguemos a un punto, ¿verdad?, que vamos a conocer a Dios, ¿para qué queremos la profecía? Pues si ya lo vamos a saber todo, ¿verdad? La profecía se va a acabar. Y cesarán las lenguas. ¿Por qué? Porque ya no se necesitarán las lenguas, ni las lenguas angélicas ni las lenguas terrenales, ¿verdad? Ya no tendrás que aprender inglés ni nada por el estilo, sino que simplemente pues ya conocerás todo. Pues hoy tenemos que aprender todas las cosas, tenemos que estudiar. Dice, la ciencia se acabará. Todas sus carreras, todos sus títulos, todas sus luchas, eso no le va a servir para nada, pues. Eso es lo que está diciendo aquí la Biblia. Y dice, pastor, entonces, ¿para qué tanto trabajo? Bueno, porque aquí en este mundo usted tiene que estudiar para superarse, para tener un mejor trabajo, ¿verdad? Para desarrollarse. Hay que hacerlo. Pero cuando usted se dé cuenta de lo que dice acerca del amor, dice, y la ciencia se acabará, porque ahora en parte conocemos y en parte profetizamos, ¿verdad? O sea, hay cosas que las conocemos por la Biblia, ya Dios nos las reveló, pero otras cosas solo las podemos profetizar. Y gloria a Dios por eso, pues. Nosotros acá en Cristo Fiel y Verdadero, o sea, en nuestro ministerio, pues hay cosas que sabemos por la Biblia y las interpretamos, nos las gozamos y así vivimos y nos va bien. Pero en otras cosas tenemos que profetizarlo, ¿verdad? Tenemos que declararlo en el nombre de Jesús. Y por los dones del Espíritu, pues, nos toca profetizar. Hay cosas que nosotros, gracias a Dios, nos revela acerca de los tiempos, acerca de la política, acerca de desastres naturales, acerca de comprar y vender, economía. O sea, Dios en parte conocemos y en parte profetizamos y nos ha ido bien. Nos han salido bien las cosas porque sabemos cómo movernos, ¿verdad? No es por CNN, ni por Fox, ni por Primer Impacto, ni nada de eso, sino porque automáticamente Dios nos va revelando, ¿verdad?, lo que no sabemos. Por eso dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. O sea, no tendremos más dudas, por decirlo así. Cuando yo era niño, y esto es lógico, pensaba como niño, hablaba como niño, juzgaba como niño, ¿verdad? Y esto es definitivamente así, pues no es lo mismo llegar a tener 50, 60 años, el juicio, ¿verdad?, la experiencia, no es la misma que tener 18, 20, pues. Aunque claro, los muchachos se creen que se lo saben todo. Pero eso solamente es parte de ser joven uno, ¿verdad? De que uno cree que uno sabe de todo. Pero en realidad, nada puede reemplazar la experiencia de la vivencia. Pero, de todas maneras, dice, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Esto es algunos, porque otros tienen 60 y siguen actuando como si tuvieran 15. Pues eso ya es otro problema y eso sería para otra predicación. Ahora vemos por un espejo oscuramente, ¿no? Me parece que en aquel tiempo los espejos no eran tan claros como los de ahora, pero de igual manera, el espejo no es sino un vidrio que tiene una pintura oscura atrás, pues no vemos las cosas como debe ser, ¿verdad? Fíjate bien en esto. Ahora vemos por un espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. O sea, en otras palabras, nos encontraremos con Dios cara a cara, hermano. Eso es increíble lo que Dios nos ha concedido. Dice, ahora conocemos en parte, pero entonces conoceremos como fui conocido. O sea, ahora Dios nos conoce a nosotros a profundidad. Pero en aquel tiempo, cuando todo termine, nosotros conoceremos a Dios como Él nos conoce a nosotros ahora. Y eso es decir bastante, amado. Eso es decir bastante, porque eso es algo increíble. ¿Tú sabes lo grande que es Dios? Y que nosotros un día lleguemos a conocerlo todo. Es impresionante. Yo creo que por eso necesitamos una eternidad con Él, porque Dios es tan grande que necesitaremos una eternidad para conocer todas sus cosas. Pero más sin embargo dice, conocemos en parte, entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanecen, dice, la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Hay un versículo que no tengo aquí, pero dice que la fe obra por el amor. O sea, podemos tener fe, pero si no tenemos amor, hermanos, it's not going to work. No va a funcionar. Sucederá cualquier tipo de manipulación y de hechicería en la iglesia si no hay amor. Porque dice la Biblia que tres cosas permanecen para siempre, ¿verdad? Escuche, lo voy a volver a leer. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor.
Había un cantante mexicano que falleció hace poco, José José, ¿no? Cantaba amar y querer, ¿verdad? Dice que el que ama todo lo da, pero el que quiere pretende olvidar y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, pero el amor no conoce el final. Y es que todos sabemos querer, pero poco sabemos amar. Muy buena la canción, pero después más adelante no sé qué le pasó a José José, porque escribió otra que se llama El amor acaba. Entonces no sabemos en qué estaba, pero lo que sí sabemos es que Dios sí está en algo. Y dice claramente que hoy tenemos la fe, ¿verdad? Con la fe trasladamos los montes, con la fe hacemos un montón de cosas, ¿sí o no? Con la fe alcanzamos promesas, tapamos boca de leones, derribamos fuegos impetuosos, ¿verdad? Alcanzamos promesas por la fe. La esperanza nos sirve para el día de mañana. Dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. O sea, al tipo se le murió una esperanza y él resucitó otra, ¿verdad? Porque así es. Hoy la fe la usamos para hoy. La esperanza es para mañana. O sea, yo tengo fe para hoy y esperanza para mañana. ¿Y usted? Claro que sí la tenemos. Dios nos la ha concedido, Dios nos la ha dado por su Espíritu. Pero hay una cosa, de estas dos, ¿verdad? Permanecen siempre, pero el mayor es el amor, ¿verdad? El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no hace nada indebido, no se irrita, no guarda rencor, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. En este momento, si te das cuenta que hay varios niveles en el cristianismo, ¿no? Y si de pronto te das cuenta que te está costando manejar el amor de Dios por X, acuérdate que es como si la fe fuera un Mercedes-Benz y pues el lujo no es la esperanza, pero si no tienes la gasolina del amor, no vas a llegar. Y quiero invitarte para que no sufras en que la gente cambie, en que la gente haga lo que tú quieres, no, simplemente de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese amor es el que nosotros también tenemos que utilizar, el mismo amor incondicional de Dios. Hay que amar, hay que servir, hay que luchar y hay que cuestionarse, ¿no? Tenemos la mente de Cristo. Cuando otro set de pensamientos o otro patrón de pensamientos quiera asaltar tu vida, no lo permitas. No lo permitas, extiéndete, hermanos, en el amor de Dios, porque lo más importante es el amor de Dios. Nada es más importante que pasar por alto el agravio, que bendecir al que te maldice, orar por el que te persigue, porque eso es de Dios. Dice que el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. En la esencia profunda del Dios Todopoderoso que conocemos. Y esta mañana, si estás allí y Dios ha tocado tu corazón y te das cuenta que te está faltando, ¿verdad? Para poder comunión, para poder perdonar, te está faltando ese amor incondicional de Dios para poder entender, ¿no? Para poder sanarte, para poder liberarte. Ahora mismo Dios te envía esta palabra y ahora mismo Dios te dice: dame, hijo mío, tu corazón. Repita ahí donde está conmigo, si se va a entregar a Cristo, si va a recibir al Espíritu de Dios, la fuerza más grande del universo, está ahí disponible para usted. Dios tiene capacidad de sanar tu corazón. Así es. Y ahí donde estás, dile: Señor Jesús, en esta mañana yo vengo a ti como un pecador arrepentido, Señor, y entiendo y comprendo que tú te diste, Señor, por mí. Sé que pagaste mi deuda. Perdóname, Señor, me arrepiento genuinamente de mis pecados. Y en este momento te recibo en mi corazón como mi Salvador personal. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Qué tremendo.